lo señalé, vamos a hablar el día de hoy sobre la compensación por tiempo de servicios. Este beneficio laboral se encuentra regulado en su texto único ordenado, aprobado mediante Decreto Supremo 0197-TR, el cual es acompañado por su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 0497-TR. Cada duda que podamos tener sobre la compensación por tiempo de servicios, la vamos a absolver a partir de este marco normativo vigente en la actualidad, ¿no? La compensación por tiempo de servicios se conoce comúnmente como la CTS y es un beneficio social que sirve como una suerte de seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque se le otorga a los trabajadores cuando finaliza el vínculo laboral. Cuando finaliza el vínculo laboral, sea cual fuera las razones, se otorga al trabajador la posibilidad de acceder a este beneficio que ha venido siendo acumulado a lo largo de la vida laboral. Ahora bien, ¿cómo funciona la compensación por tiempo de servicios? En principio, los empleadores de la actividad privada van a depositar este beneficio en dos partes. La primera parte en el mes de mayo y la segunda parte en el mes de noviembre. En cada oportunidad, la CTS asciende a media remuneración mensual. Este beneficio se va a ir acumulando en un fondo intangible en una cuenta a nombre del trabajador y solamente cuando finaliza el vínculo laboral se libera esta cuenta para que el trabajador pueda disponer de tal dinero. Los requisitos para recibir la CTS. Los trabajadores tienen que pertenecer al régimen laboral de la actividad privada, al régimen laboral general en particular. Los trabajadores de regímenes especiales no reciben CTS, depende. Algunos regímenes laborales sí, otros regímenes laborales no. Y en todo caso, si es que han de recibir la CTS, las normas que versan sobre el régimen especial señalarán cuál es el importe de la CTS. El segundo requisito que deben cumplir los trabajadores es laborar una jornada de por lo menos 4 horas diarias o en promedio a la semana 20 horas, ¿no? Si un trabajador labora de lunes a viernes, o mejor dicho, la jornada de trabajo de la empresa, la jornada general es de lunes a viernes, 5 días a la semana, el promedio de horas que mínimamente debería laborar el trabajador es de 20 horas. Si una jornada es de 6 días a la semana, por ejemplo, 24 horas, lo mínimo que debe trabajar la persona, el trabajador, es de 24 horas, ¿no? Las jornadas de trabajo pueden ir de lunes a viernes o de repente de martes a domingo, ¿no? Depende, ¿no? De martes a sábado, qué sé yo, ¿no? Lo importante es que haya 24 horas consecutivas de descanso por semana. Luego las jornadas de trabajo se pueden establecer según el empleador necesite, ¿no? Lo, lo relevante aquí para efectos de la CTS es contabilizar si el trabajador labora por lo menos 4 horas diarias. Y además, si labora menos de ese tiempo, es un trabajador de tiempo parcial y no tiene derecho a la CTS. Quiere decir que el empleador no está obligado a depositarle la CTS. Esos son los tres requisitos que deben cumplir los trabajadores para tener derecho a la CTS. Si en algún caso, algún trabajador no cumpliera alguno de estos tres requisitos, no tendría derecho a la CTS, ¿no? Son requisitos concurrentes. Un trabajador podría bien trabajar dentro del régimen laboral de la actividad privada y haber cumplido más de un mes de servicios, de repente tiene años de servicios, pero es un trabajador de tiempo parcial. ¿Tendrá derecho a la CTS? La respuesta es no, porque no cumple con el segundo requisito, ¿no? Segundo, muy importante requisito, ¿no? Y eso por establecer un ejemplo, ¿no?
Ahora, con referencia a la ley de compensación por tiempo de servicios, esta regula todas las disposiciones de este beneficio en el marco del régimen laboral general de la actividad privada. Como lo había señalado, existen regímenes especiales que en algunos casos puede corresponderle la CTS, pero aplicarán las normas comunes. Es por ello que se ha establecido en esta ley sujetos excluidos del ámbito de aplicación de la ley de CTS, como es precisamente el caso de los trabajadores de regímenes especiales, ¿no? Por poner un ejemplo, un régimen especial es el de construcción civil. Estos trabajadores no tienen derecho a CTS, pero en la norma que regula sus beneficios, incluyendo todos aquellos convenios colectivos que año tras año se actualizan, mejoran las condiciones, se ha establecido un beneficio laboral que es igual al 15% del total de jornadas básicas percibidas durante la prestación de servicios. Este beneficio de 15% viene siendo compuesto por un 12% de lo que equivale, vendría a ser una CTS y un 3% de lo que vendría a ser una pago, una participación en utilidades, ¿no? Entonces, construcción civil es un claro ejemplo de que, si bien es cierto, no tiene la CTS regulada en la ley general, tiene un beneficio similar, un beneficio análogo, ¿no? Un beneficio que sustituye a la CTS, que se regula en las normas de la materia. Ahora, ¿por qué esta situación? Probablemente porque la estructura de este régimen especial tiene la particularidad de que los trabajadores tienen un tiempo de permanencia con el empleador muy corto, ¿no? Son actividades que se interrumpen rápidamente o finalizan, mejor dicho, rápidamente, ¿no? Generalmente se celebran aquí contratos de obra, ¿no? Contratos de servicio, contratos temporales de obra o servicio específico y concluyen al finalizar la construcción, la obra para la cual han sido contratados, ¿no? Caso parecido, el de los artistas, cuya CTS se regula en la ley del artista bajo un pago mensual al Fondo de Derechos Sociales, ¿no? Cada pago mensual constituye un doceavo de la remuneración percibida, cosa que al final del año se recibe una remuneración entera, ¿no? Una remuneración entera, y cuando finaliza el vínculo laboral, estos trabajadores artistas percibirán la CTS directamente de ese fondo, ¿no? Las microempresas, otro régimen laboral especial que en particular no tiene derecho a la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Caso distinto a los anteriores. Las pequeñas empresas, otro régimen especial cuya CTS también se regula por la norma de la materia, la norma del REMIPE, cuya CTS equivale solo a 15 remuneraciones diarias por año con un tope de 90 remuneraciones diarias, ¿no? Entonces son situaciones particulares que escapan de la ley de CTS. Ahora, la CTS, como lo habíamos adelantado, se deposita 2 veces al año, en mayo y en noviembre, dentro de los primeros 15 días de mayo y dentro de los primeros 15 días de noviembre. En cada oportunidad, el depósito es de media remuneración mensual, y en cada oportunidad el empleador tendrá que efectuar un cálculo de la CTS en función de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante el semestre anterior a la fecha en que se debe pagar la CTS. Así, por ejemplo, para la CTS del mes de mayo, el semestre anterior iniciaría en abril, ¿no? Iniciaría en abril y, contando hacia atrás, iría hasta noviembre del año anterior. O noviembre, abril, abril, noviembre, ¿no? Entonces, todas las remuneraciones percibidas durante este semestre comprendido entre noviembre y abril van a ser parte del cálculo de la compensación por tiempo de servicios. Hablando de la CTS que se deposita en noviembre, ¿no? La que recientemente ha acontecido, la el semestre que va a ser parte del cálculo de la CTS se contabilizará a partir de octubre. Recuerden que el semestre se contabiliza a partir del mes anterior a la fecha
y que corresponde efectuar el depósito, ¿no? Entonces irá desde octubre hacia atrás hasta el mes de mayo, mayo-octubre, ¿no? Ahora, una vez que he conocido cuántas son las remuneraciones percibidas por el trabajador en los semestres correspondientes, la fórmula para calcular la CTS va a ser remuneraciones computables entre 12 y por el número de meses laborados en el semestre. La CTS se paga cada 6 meses, por lo tanto, en una situación ideal, el trabajador ha laborado los 6 meses. Aquí el número de meses laborados en el semestre sería 6. Pero puede ser que el trabajador solamente tenga 5 meses, 4 meses, un mes, ¿no? Inclusive un mes. Entonces aquí variará el número dependiendo de cuántos meses ha laborado el trabajador en el periodo. Habíamos utilizado aquí un concepto importante, ¿no? La remuneración computable. ¿Qué significa remuneración computable? Este término hace referencia a todas las remuneraciones que van a formar parte del cálculo de la CTS. Voy a identificar todas las remuneraciones percibidas en el periodo. Voy a seleccionar aquellas que tengan naturaleza remunerativa, porque recuerden, dentro del paquete de ingresos que percibe el trabajador, puede obtener ingresos de naturaleza remunerativa, así como también ingresos de naturaleza no remunerativa. Para el cálculo de beneficios sociales como CTS, solamente voy a utilizar aquellos ingresos de naturaleza remunerativa o como mejor se les conoce como aquellas remuneraciones percibidas en el semestre. Entonces, para poder hacer esa identificación, yo tengo que conocer qué es una remuneración, cómo identifico a la remuneración. Vamos a remitirnos al artículo sexto del Decreto Supremo 0397-TR, el cual refiere que es remuneración el íntegro de lo que el trabajador percibe a cambio de sus servicios, ya sea que se efectúe en dinero, ya sea que se efectúe en especie, no importa la forma o denominación que tenga, siempre que sea percibido a cambio de su trabajo, siempre que sea de su libre disposición y siempre que constituya una ventaja en su patrimonio, va a ser remuneración. Entonces, cada vez que identifiquemos un ingreso percibido por el trabajador, vamos a analizar si el ingreso proviene del trabajo prestado. Cumple la primera característica para hacer remuneración. Vamos a ver si cumple los demás. ¿Ese ingreso es de libre disposición? Si la respuesta es sí, hemos cumplido el segundo requisito. Vamos a ver el tercer requisito. ¿Este ingreso constituye una ventaja patrimonial para el trabajador? Si la respuesta es sí, se han cumplido los tres elementos, las tres características para considerarse como remuneración. Entonces, este, este ingreso que estamos evaluando va a ser computable para efectos del cálculo de la CTS y demás beneficios sociales. Ahora, es también importante tener en cuenta que puedo tener ingresos de naturaleza remunerativa, pero necesito evaluar en segundo plano si estos ingresos son regulares. Dicho sea de paso, aquellos ingresos ocasionales, extraordinarios, que no cumplen con la regularidad no ingresarán al cálculo de la CTS por mucho que tuvieran naturaleza remunerativa. Entonces, recapitulando, para determinar si un ingreso forma parte de la CTS o del cálculo de la CTS, hay que evaluar en principio si tiene naturaleza remunerativa y en segunda instancia si cumple con la regularidad o la periodicidad, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué es la regularidad o qué son las remuneraciones regulares? Se considera como tales a aquellas remuneraciones o aquellos ingresos de naturaleza remunerativa que han sido percibidos por el trabajador por lo menos en 3 meses dentro del semestre que es base de cálculo para la CTS.
Por ejemplo, en la CTS de mayo evaluamos el periodo semestral que inicia en noviembre y finaliza en abril, ¿recuerdan? Muy bien. Entonces, dentro de este semestre, el el ingreso tiene que haberse percibido por lo menos en tres oportunidades. Por ejemplo, aquí vamos a evaluar a la hora extra. La hora extra es un ingreso de naturaleza remunerativa. Vamos a hacernos la pregunta, ¿es de libre disponibilidad? Sí, porque con el pago de mis horas extras yo puedo hacer el gasto que, que mi libertad disponga, ¿no? El empleador no me puede imponer, mira, te pago horas extras, pero solamente para que cubras tus pasajes a la empresa, ¿no? Yo puedo destinar mis horas extras al pago de lo que yo quiera, ¿no? Libre disponibilidad. El segundo elemento, ¿incrementa mi matrimonio? Claro, ¿no? Es un pago adicional a mi remuneración. La respuesta es sí. Y lo tercero, este ingreso proviene o me es otorgado a cambio de la prestación de mis servicios? Y la respuesta es claro que sí, porque si yo realizo horas extras, estoy prestando un servicio adicional, ¿no? Estoy prestando mi servicio de trabajo de forma extraordinaria. Entonces, sí, la hora extra proviene o viene de los servicios prestados por el trabajador. Entonces, la hora extra en este caso hipotético ha sido percibida en tres oportunidades, por lo tanto cumple con el principio de regularidad, ¿no? En el caso de noviembre vemos que también se ha percibido por lo menos en tres oportunidades. Es lo mínimo que debe cumplirse, ¿no? Una situación ideal es que se perciba todos los meses o en buena hora, si es así, ¿no? Ahora, es cierto que son regulares, pero van a integrarse al cálculo del beneficio en razón de un promedio de lo percibido, en razón de un sexto de lo percibido o del promedio de lo percibido. ¿Por qué en razón del promedio? Porque si yo recibo este beneficio en un lapso de 6 meses, yo voy a sacar el promedio de lo que he recibido. Entonces, he recibido 3 horas extras dentro del semestre. ¿Cuánto habré recibido? Tengo que sumar, ¿no? Sumar el monto de las horas extras percibidas y el resultado dividirlo entre 6 para obtener un sexto o la parte proporcional, un sexto de lo que se ha percibido en el periodo por este beneficio, ¿no? Entonces, no entra solo la sumatoria, entra el sexto, el promedio de lo percibido. Eso es importante, ¿no? Lo mismo en el mes de noviembre. Ahora, ¿qué pasaría si de repente el trabajador no ha laborado 6 meses, solamente ha laborado 5, ha laborado 4, ha laborado 3? Entonces aquí el promedio lo voy a obtener dividiendo, ¿no? Dividiendo el resultado de los ingresos percibidos, lo divido entre el número de meses que se ha laborado. Digamos que ha laborado solamente 3 meses, ¿no? Entonces sumo las horas extras que se han percibido, esas 3 horas extras percibidas, ¿no? El monto es depende, ¿no? Será pues el monto que se ha calculado sobre la remuneración del trabajador. Entonces, el monto es indistinto, ¿no? Entonces, hora extra más hora extra más hora extra, el resultado lo dividiré entre 3 para calcular un sexto o el promedio de lo percibido en el tiempo laborado que es el semestre, ¿no? Pero si fuera solamente hora extra recibida en un periodo laborado de 3 meses, sería entre 3, ¿no? Esas son las remuneraciones regulares. Las remuneraciones periódicas son aquellas que se perciben de forma fija, ¿no? Durante un cierto periodo cíclico. Por ejemplo, puede haber una periodicidad semestral, ¿no? Todos los semestres se percibe una remuneración, como es el caso de las gratificaciones. Las gratificaciones sí o sí se perciben en julio y en diciembre, ¿no? Entonces, sí o sí, sí o sí se perciben durante estos dos periodos semestrales. Ahí tenemos una remuneración de periodicidad fija. Evaluamos lo que tenemos que evaluar, las características de las remuneraciones para saber si las gratificaciones los cumples. A ver, las gratificaciones provienen del trabajo prestado por el trabajador.
Sí, la ley que crea las gratificaciones lo señala. ¿Son de libre disponibilidad? Sí. Em, ¿Constituyen una ventaja patrimonial para el trabajador? La respuesta es sí, ¿no? Entonces son las características para cumplir el beneficio, para cumplir con la naturaleza de remuneración. Entonces, las remuneraciones de periodicidad semestral también se incluyen dentro del cálculo de la CTS, pero en razón de un sexto de lo percibido en el periodo, en razón de un sexto. Si existieran remuneraciones periódicas que se perciben con una periodicidad superior a 6 meses, estamos ya ante aquellas que probablemente se perciban de forma anual, ¿no? Estas son integradas al cálculo de la CTS en razón de un doceavo de lo percibido. Y por último, las remuneraciones cuya periodicidad en su otorgamiento supera los 12 meses no se incluyen en la remuneración. Por ejemplo, bonos que se perciben cada 2 años, cada 5 años, cada 6 años, no se incluyen en la remuneración. Contrario al anterior, tenemos los ingresos que no tienen naturaleza remunerativa. Son aquellos que no han cumplido las características que hemos explicado, no tienen, no son calificadas como remuneración, no tienen dicha naturaleza y además están contempladas en la ley de compensación por tiempo de servicios dentro de una lista cerrada que se denomina ingresos no remunerativos. Esta lista se encuentra en el artículo 19 de la ley de CTS y tiene, por ejemplo, las gratificaciones extraordinarias o pagos que ocasionalmente haga el trabajador. Aquí tenemos aquellas gratificaciones que el trabajador, que el empleador entrega a título de liberalidad, ¿no? Estas gratificaciones no provienen del trabajo prestado, provienen de liberalidad. Por ello no se cumple con una de las características básicas para considerarse remuneración. Luego tenemos otros pagos ocasionales en materia de convención colectiva, aceptados en procedimientos de conciliación o mediación, ¿no? Este tipo de pagos tampoco provienen de la labor prestada por el trabajador, provienen más bien de una decisión judicial o administrativa, ¿no? Bonificaciones por cierre de pliego, es un pago que se hace también producto de en un curso de convención colectiva, ¿no? Luego tenemos las utilidades, ¿no? Las utilidades bajo cualquier forma, ya sea utilidades que el empleador otorga de manera obligatoria o ya sea que se otorgan de manera voluntaria. Tenemos también asignación, bonificación por educación, asignación por cumpleaños, por matrimonio, por nacimiento de hijos, asignaciones que provienen de situaciones distintas al trabajo prestado por la persona, por el trabajador, ¿no? Entre otros que pueden revisar en el artículo 19 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Ahora, lo siguiente que debemos tomar en cuenta para el cálculo de la CTS, recuerden que el ACTS se paga en función de el tiempo de labores acumulado para el empleador, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta cuántas remuneraciones ha percibido el trabajador o cuánto de remuneraciones ha percibido el trabajador durante un lapso de tiempo específico, ¿no? Entonces, el lapso de tiempo, si bien es cierto, se determina en función del semestre, también hay que tener en cuenta que ese lapso de tiempo va a venir en función de días efectivamente laborados. La CTS se paga por días efectivamente laborados. Si hubieran días de inasistencia, no se pagaría la CTS por dicho día. De hecho, pues se descuenta el día de inasistencia, ¿no? Ahora, sí, eso es correcto, pero la norma ha previsto situaciones excepcionales en las cuales el trabajador, a pesar de no haber laborado ese día de inasistencia, se considera como efectivamente laborado y no se va a efectuar descuento de la CTS. Es el caso de las inasistencias motivadas por accidentes de trabajo,
a otras motivadas por enfermedades profesionales o por enfermedades debidamente comprobadas hasta por 60 días al año, ¿no? Luego tenemos el descanso por maternidad, prenatal y postnatal, los días de licencia con goce de remuneraciones, los días de licencia sindical, los días de licencia para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los días dejados de trabajar por un trabajador cuyo despido ha sido declarado nulo. Tenemos también los días en que el trabajador no puede laborar porque la empresa ha sido cerrada temporalmente por por la administración tributaria, ¿no? Repito, son días que de manera excepcional se consideran como efectivamente laborados a pesar de que el trabajador no ha asistido a laborar. Entonces, normalmente los días no laborados se descuentan, pero de manera excepcional, repito, estos días no se han de descontar al trabajador. Dicho lo anterior, vamos a aterrizar en algunos casos prácticos básicos para poder comprender en la práctica lo que la norma nos señala respecto de la CTS, ¿no? Tenemos aquí el caso de un trabajador que ha laborado menos de un mes. Vamos a calcular su CTS. El trabajador ha laborado menos de un mes. ¿Cuándo le corresponde CTS al trabajador que ha laborado menos de un mes? De repente me puedan contestar a través del chat si es que tienen el acceso, ¿no? De repente me quisiera alguien contestar. Vamos a ir revisando por aquí el chat. Le pediría en todo caso si es que fuera factible habilitarlo para que podamos interactuar un poco con los usuarios. Entonces, bueno, mientras esto sucede, el trabajador que ha laborado menos de un mes no tiene derecho a compensación por tiempo de servicio. Recuerden, habíamos señalado dentro de los tres requisitos para tener derecho a la CTS, encabezaba el requisito de haber laborado por lo menos un mes, ¿no? Y ya me están respondiendo por el chat, no le corresponde CTS porque tiene menos de un mes, no le corresponde, efectivamente, ¿no? Los que han contestado que no le corresponde es correcto, ¿no? Es correcto, han comprendido la idea, digamos, uno de los puntos neurálgicos básicos, ¿no? No le corresponde, no le corresponde. Recuerden además que en la liquidación de beneficios sociales que se le paga al trabajador cuando finaliza el vínculo laboral, ese concepto comprende CTS trunca, vacaciones truncas, gratificaciones truncas. Lo mínimo que debe haber laborado el trabajador para ello es por lo menos un mes. ¿Por qué? Porque para la CTS tiene que haber laborado por lo menos un mes. Para las vacaciones, haber laborado por lo menos un mes. Para el caso de las gratificaciones, bueno, en realidad tiene que haber laborado un mes calendario completo, ¿no? A diferencia de la CTS, que es un mes natural, un mes, digamos, del 15 de noviembre al 15 de diciembre, ¿no? Ahora, entonces, respuesta a este primer caso práctico, no le corresponde CTS. Perfecto, ¿no? Perfecto. Han comprendido la idea. Hasta aquí no me preocupo, ¿no? Vamos a ver este caso, caso número 2. Caso número 2. Este trabajador percibe una remuneración básica de 1.800 soles. Percibe adicionalmente una remuneración complementaria de periodicidad mensual. Ojo con este concepto, es la asignación familiar. La asignación familiar equivale o asciende al 10% de la remuneración mínima vital, que sería 102 soles con 50. Periodicidad mensual, que duda cabe, se cumple con la regularidad del beneficio, entonces se integra en razón de un sexto de lo percibido en el semestre, lo que pues vendría a ser el monto de una asignación familiar mensual, ¿no? Tenemos también como ingreso adicional complementario la movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo por 150 soles. Este beneficio, movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo, ¿ustedes qué dirán? ¿Va a ingresar al cálculo de la CTS? ¿Qué me dicen ustedes? La movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo ingresa al cálculo de la CTS. Por aquí dice César Ramírez, Jonathan Jaramillo,
J. Rodríguez, no, no ingresa, no ingresa la movilidad, no ingresa, no es concepto remunerativo. ¿Y por qué no ingresa? No es concepto remunerativo, ¿por qué? ¿Me lo pueden indicar? ¿Por qué no es un concepto remunerativo? No cumple con ser de libre disponibilidad. Así es. Así es, la movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo no es un concepto remunerativo. ¿Por qué? Porque no es de libre disposición. De hecho, el empleador me lo otorga bajo la condición de que yo lo utilice para solamente asistir al centro de trabajo. Es decir, si alguna vez yo no voy, se me ocurre faltar por las razones que fueran, ese día no me lo paga el empleador. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? No voy a trabajar y ese dinerito que me paga como movilidad me voy a pasear por ahí. No, imposible, ¿no? Imposible. Ahora, adicionalmente a ello, la ley de compensación por tiempo de servicios en su artículo 19 tiene una lista de conceptos no remunerativos, dentro de los cuales está la movilidad supeditada a la asistencia de trabajo. ¿Qué más margen de duda podríamos tener? Ninguno, ¿no? Ninguno, no hay duda en realidad. Vamos a ver, gratificación recibida en el mes de julio. La gratificación recibida en el mes de julio ingresa al cálculo del beneficio. Recuerden que la gratificación es un beneficio de periodicidad semestral, la gratificación. Por lo tanto, es un concepto remunerativo que ha cumplido con su periodicidad semestral. Ingresa al cálculo de nuestro beneficio. A ver, me van respondiendo por aquí. Aquí hay una duda respecto de la bonificación extraordinaria del 9%. ¿Ingresa está dentro del periodo? Sí, por supuesto, está dentro del periodo. ¿Ingresa al cálculo del beneficio? La respuesta es sí. Sí ingresa, ¿no? Ahora, ¿cómo ingresa? ¿Cuánto de la gratificación ingresa? ¿Mm? Ya, ingresa en razón de un sexto, solo un sexto. Efectivamente, ¿no? Un sexto, ¿por qué? Porque la ley de CTS señaló que la gratificación, bueno, no señala la gratificación en término exacto, en realidad señala que las remuneraciones de periodicidad semestral ingresan a la CTS en razón de un sexto. Por lo tanto, si el trabajador recibió en el periodo, en el semestre computable 900 soles, ingresará a su cálculo de su CTS un sexto de la gratificación. Y por aquí están preguntando respecto del 9%. Claro, cuando corresponde pagar la gratificación, corresponde también la obligación de pagar la bonificación extraordinaria. Y la bonificación extraordinaria para un trabajador que aporta de salud es del 9% de la gratificación. En cambio, para un trabajador que aporta una EPS es del 6,75% de la gratificación. Ojo, hablamos de la bonificación extraordinaria, pero tal como lo señalan las normas, la gratificación tiene naturaleza remunerativa, pero la bonificación extraordinaria no tiene naturaleza remunerativa. Es por eso em, muy importante reconocer que la gratificación y la bonificación extraordinaria son distintas y por lo tanto a la hora de ingresar los conceptos en la planilla son casillas distintas. No es lo mismo, entonces no es un globo. Gratificación no comprende gratificación más bonificación extraordinaria. No. Gratificación es una cosa, bonificación extraordinaria es otra. ¿Se pagan en el mismo periodo, en la misma oportunidad? Sí, pero tiene que discriminarse, tiene que seleccionarse las casillas de manera independiente para no caer en confusión. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera integrado aquí em, me parece que son 81 soles de bonificación extraordinaria para para un trabajador que aportaría salud, ¿no? ¿Por qué? Porque si mi gratificación es 900 soles, su 9%, ¿cuánto es?
me parece que 8 puede ser, 81, ¿no? A ver, vamos a ver la calculadora. Entonces, yo no puedo, 81, sí. Entonces, yo no, mal hubiera hecho de yo consignar aquí gratificación 981, no estaría pagando de más. Estaría pagando de más al momento de calcular mis siguientes beneficios laborales, ¿no? Y en realidad toda deuda remunerativa con el trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que hay un privilegio para las remuneraciones, solamente está comprendida la gratificación. La bonificación extraordinaria no tiene naturaleza remunerativa. Por eso aquí no lo estamos considerando, ¿no? No crean que dentro del concepto que dice gratificación Julio está la bonificación extraordinaria. Repito, son conceptos que se pagan dentro del mismo plazo, pero no son, no son lo mismo, no son iguales, tienen naturalezas distintas y ya vieron que es muy importante discriminarlas. A ver, vamos a ver, una consulta. Para la gratificación es la de suma de horas extras más bonificación. Entonces, para ese solo se considera el sueldo. No, para la CTS también se van a considerar las horas extras, las comisiones, en caso de que hubieran y en caso de que fueran regulares, ¿no? En este ejemplo que tenemos aquí en el caso número 2, no hay horas extras, no hay comisiones, simplemente para el caso hipotético, ¿no? Pero podrán haber otros casos que sí lo tengan. Bien, entonces dicho esto, ya identificamos a los conceptos, a los ingresos que percibe el trabajador, pero que tienen naturaleza remunerativa y que además se perciben ya sea de manera regular o con una periodicidad semestral, ¿no? Ya identificamos cuánto es mi remuneración computable, ¿no? Que es la suma de los ingresos que percibe el trabajador en términos que ya hemos conversado, ¿no? Entonces sería 2502.50. Vamos a ir a aplicar la fórmula de la CTS, que es dividir la remuneración computable entre 12 y ese resultado multiplicarlo por el número de meses que ha laborado el trabajador en el semestre, que vendría a ser 6. El resultado de esta fórmula será 1026.25. A ver qué están poniendo por aquí. Hay remuneraciones que sí se perciben en un plazo mayor a 6 meses. Se agregarán en razón de un doceavo. Estas remuneraciones pueden ser las vacaciones. Sí, es correcto. Y de hecho ya lo dijimos, ¿no? Ya lo dijimos. Las remuneraciones de periodicidad superior a 6 meses son computables también, son periódicas, pero se van a ingresar al cálculo de los beneficios en razón de un doceavo. Mm, Vamos a dejar un ratito el chat para poder avanzar con el caso y después regreso al chat. Solamente voy a ir leyendo por el momento las respuestas a las preguntas que yo hago. Todavía no hagamos preguntas porque, o mejor dicho, si van a hacer preguntas que sean sobre lo que venimos avanzando hasta el momento para poder atenderlas en el acto. Si son sobre cositas que vamos a ver un poquito más adelante, esperen un ratito para ir desarrollando la temática, ¿no? Para no hacer un desorden. Ujú, ya está. Entonces, ese es el caso práctico número 2. Vamos al caso práctico número 3. Aquí el trabajador ha laborado 1 mes y 15 días, a diferencia de los anteriores que se habían laborado meses completos, ¿no? Aquí hay 1 mes y 15 días. Los datos son los mismos que en el caso anterior, hacemos el mismo análisis, hay asignación familiar, hay movilidad supeditada a la asistencia, hay gratificación, hemos hallado la remuneración computable y vamos a hallar la CTS en función de 1 mes y 15 días. Habíamos antes hallado la CTS en función de los meses completos laborados, ¿no? Cuya fórmula era remuneración computable entre 12
y el resultado multiplicarlo por 6. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya no en función de meses completos, sino en función de cuántos días hay dentro del semestre laborado, ¿no? Esta vez hay un mes y 15 días. Si convertimos un mes y 15 días en días, ¿cuánto hay? Hay 45 días, porque para efectos laborales todos los meses tienen 30 días. No importa si es febrero, que tiene 28, 27 días o 29 días, no importa si es diciembre, que tiene 31 días, no importa si es noviembre, que tiene 30. Siempre para efectos laborales el mes tiene 30 días. 30 días más 15 días, 45 días. Entonces vamos a hacer lo propio, calcular la CTS por esos 45 días. Si cuando yo utilizaba la fórmula en meses dividía entre 12, ahora que utilizo la fórmula en días, voy a dividir mi remuneración computable entre tantos días hay dentro de esos 12 meses, que serían 360, ¿no? 12 meses por 30 días, 360. El resultado, multiplicarlo por 45. El total de la CTS será 256,56 en este caso práctico número 3. Voy a revisar el chat a ver si tienen algo que señalar. Mm. Ya, vamos al caso práctico número 4. Aquí tenemos un trabajador que, a diferencia de los casos anteriores, percibe remuneraciones fijas, pero también remuneraciones variables, cosa que por ahí iban ya preguntando, el tema de las horas extras, ¿no? Ojo aquí los que han preguntado por las horas extras. Si el trabajador ha percibido horas extras, que son ingresos complementarios, remunerativos, pero ocasionales, es decir, no se reciben todos los meses, no se reciben cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, no, se reciben de cuando en cuando. ¿Y qué debo entender por cuándo? Pues cuando se efectúe trabajo en sobretiempo, ¿no? Entonces, no es posible determinar con prelación cuándo voy a recibir las horas extras, por eso son ocasionales. Entonces, al ser ocasionales, tengo que evaluar si son regulares. Vamos a ver cómo evalúo la regularidad. Identifico cuántas remuneraciones se percibieron en el semestre y el resultado de la suma de todas ellas lo divido entre 6. En este caso, el trabajador ha laborado el semestre, así que divido entre 6, ¿no? Entonces, horas extras percibió en mayo, junio, julio, en agosto y en septiembre. 5 meses de horas extras, perfecto. Sumo esos 5 meses de horas extras y divido ese resultado entre 6 para obtener el promedio de horas extras percibidas en el periodo. El promedio será 35,5. También hay asignación familiar. Luego identifico que también tengo comisiones. Las comisiones se han percibido también de manera regular, ¿no? Y tengo que identificar el promedio de lo percibido en el periodo. Sumo las comisiones percibidas durante el semestre y el resultado lo divido entre 6. El promedio es el sexto de lo percibido, 250. Y recibo aquí una bonificación anual por productividad. Es un ingreso remunerativo, sí, de periodicidad anual, ¿no? Cada 12 meses se percibe. Por lo tanto, de lo percibido, divido entre 12 y su resultado sí, divido entre 12 nada más. Ahí queda, ¿no? Divido entre 12. Y esta bonificación ingresa al cálculo del beneficio en razón de un doceavo, que sería 232,50. Ahí está. Sumo las remuneraciones percibidas en el semestre y obtengo la remuneración computable. Este trabajador laboró 5 meses y 29 días. Puedo, sobre esta remuneración computable,
dividir entre 360 y multiplicar por 5 meses y 29 días tiene 30 por 5, 150, 179, ¿no? Puedo hacer eso. O puedo hacerlo en dos partes, como aquí, como en este ejemplo, ¿no? Primero por esos 5 meses y luego por esos 29 días. Vamos por la segunda fórmula. Em, la remuneración computable la divido entre 12 y el resultado lo multiplico por 5. La CTS por esos 5 días será 765,49 soles. Y vamos a calcular la CTS por esos 29 días, que será remuneración computable entre 360 por 29. El resultado será 147,29 por CTS de esos 29 días. Quiero obtener los 5 meses y 29 días de CTS, sumo ambos conceptos y tengo que el total de CTS será 913,48 soles. Vamos con un último ejemplo. El trabajador ha laborado 3 meses y 28 días. Recibe una remuneración básica de 4.000 soles. Recibió un vale por el día del trabajador. Este vale ingresa al cálculo. ¿Ustedes qué dirán? Ingresa un vale por asistencia. Por acá dicen no. Por aquí han preguntado, para que un concepto sea regular de 3 veces como mínimo, ¿deben ser consecutivos? ¿Debe haberse recibido en meses consecutivos? La respuesta es no. No es necesario que sea consecutivo. Volvemos al vale por asistencia. ¿Tendrá naturaleza remunerativa? No, de hecho es un concepto no remunerativo que pertenece a la lista del artículo 19 de la ley CTS, ¿no? Ese tipo de vales que son liberalidad no ingresan al beneficio de la CTS. Apoyo económico por alza de gasolina, 2.000 soles. Y que se recibe producto de un convenio colectivo. ¿Ingresa al beneficio? ¿Ustedes qué dirán? ¿Ingresa a la CTS este apoyo económico por alza de gasolina que se percibe producto de una negociación colectiva? Un buen beneficio, ¿no? No, dicen, no ingresa. ¿Por qué? ¿Por qué no ingresa? Lo hemos visto. El artículo 19 de la ley de CTS señala que aquellos ingresos que percibe el trabajador producto de una negociación colectiva no son remunerativos. Por aquí dicen también no es de libre disposición, claro. El vale puede estar supeditado al canje de la gasolina, nada más, ¿no? Ujú. Y luego tenemos la alimentación diaria, que es condición de trabajo. ¿Ingresará al beneficio de la CTS? Recuerden que las condiciones de trabajo no son remunerativas, no se entregan al trabajador por su trabajo. Al contrario, se entregan para que pueda trabajar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una condición de trabajo que mi empleador me ha tenido que dar es esta laptop para que yo pueda hacer este seminario virtual, ¿no? Para que yo pueda conectarme. Una condición de trabajo se me otorga para que em, si hay un uniforme de trabajo de repente, ¿no? Entonces, no se me otorga para incrementar mi patrimonio, no se me otorga para que yo pueda disponer libremente, ¿no? Yo no puedo vender esta laptop y comprarme ropa, ¿no? Imposible, imposible, completamente imposible. Entonces, yo tengo que darle el uso adecuado para el cual el empleador me ha otorgado este equipo de trabajo, ¿no? Entonces, no, esa es la naturaleza de la condición de trabajo, ¿no? Son conceptos que se otorgan al trabajador
para que pueda desarrollar su trabajo. No es de libre disposición, no incrementa su patrimonio, no se otorga por su labor prestado. Entonces, identificamos que solamente tiene remuneración básica como concepto remunerativo. Los demás ingresos no tienen naturaleza remunerativa. Ok, 4.000 soles. Voy a contabilizar 3 meses y 28 días. Puedo hacer la fórmula anterior sacando primero los 3 meses y luego los 28 días, o puedo hacerlo de golpe, ¿no? 3 meses, 28 días son 118 días. 4.000 entre 360, el resultado lo multiplicamos por 118. Eso es, eso es. Ahora, hasta aquí, vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Le parece, estimado, si es que aperturamos micrófono para hacer una primera ronda de preguntas? Correcto, doctora. A los Ok. usuarios que deseen hacer su ronda de preguntas, por favor levanten la mano para... Unas 4 o 5 preguntas. Ya, correcto. Tenemos a Mauricio, doctora. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio, te escuchamos. Sí, una consulta, doctora. Primero, felicitarla por su excelente exposición. Muchas Mi gracias. pregunta es respecto a los trabajadores excluidos. Este, no sé si estuve atento a la capacitación en esa parte, pero me gustaría saber en la práctica, cómo se aplica lo relacionado al trabajador que recibe el 30% o más de las tarifas de los servicios, ¿no? Que señala precisamente el artículo 6, ¿no? De la normativa. Ujú. Sí, claro, claro que sí. Ese concepto es muy interesante, ¿no? Y de hecho poco vigente, considero yo en lo personal. Nunca he visto el caso de un trabajador que percibe el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios, ¿no? Probablemente ese tipo de empresas en las cuales el trabajador, aparte de su remuneración, em, o cómo te podría explicar, ¿no? Trabajadores que perciben el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios, ¿no? Quizá esos trabajadores que reciben propinas, por ejemplo, los mozos, ¿no? Hay un porcentaje que se establece de manera obligatoria en algunos casos, suele ponerse como ejemplo, pero yo no considero que en la actualidad, tal y como se desempeñan en la práctica las situaciones laborales, esto ya tenga algún aterrizaje real, ¿no? Pero en algún momento esto ha estado, claro, sigue vigente la norma como tal, pero en algún momento esto ha estado, pues, ha estado mucho más visible en la práctica, ¿no? En todo caso, sería cuestión de buscar un poquito, de repente jurisprudencia, algo más sobre el tema y les puedo hacer llegar a través de del equipo de la Dirección Regional de Trabajo junto con las diapositivas, porque sería interesante explayarnos un poquito más sobre ese tema, ¿no? De repente más de una forma histórica, mm, porque en la actualidad, como te digo, ¿dónde lo vemos en la práctica? Muy poco, ¿no? De repente en estos trabajadores que perciben adicionalmente a la remuneración por sus servicios, una tarifa fija, un porcentaje fijo de propinas, ¿no? Y sí. Ujú. Así es, Mauricio. Vamos con una segunda pregunta, por favor. Doctora, la usuaria Claudia Pamela Horna. Adelante, Claudia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, te escuchamos. Sí, mire, yo tengo una consulta. En un mes, bueno, ustedes habían indicado de que tiene que tener mínimo un mes laborado, pero ¿el mes se refiere a que haya laborado hasta octubre o calcularíamos un mes hasta el 15 de noviembre, que es la fecha de depósito? Ah, mira, qué interesante pregunta.
A la fecha de depósito, el trabajador tiene que haber cumplido por lo menos un mes de servicios. Así No. es, a la fecha de depósito. Ya, y tengo otra consulta. ¿Puedo Ujú, realizarla? Ya, todos los beneficios, si bien es cierto, se calculan en base a 30 días laborados. Sin así embargo, es. supongamos que en octubre, que son 31, el trabajador faltó un día. ¿Por cuántos días le tendría que cancelar ahí? Al mes le descuentas un día, O sea, sería por 29 en el mes de octubre. no por 29. Em, el O sea, cálculo siempre se hace remuneración mensual menos los días de inasistencia. Es decir, si el ya, trabajador en la práctica, o sea, si me dices en octubre ha faltado un día, me estás diciendo que ha trabajado 30 días. ujú, ¿Cómo haces ese cálculo? Multiplicas por 30, por días laborados, por 30. No hay diferencia. O multiplicas por 31 cuando ha laborado el mes completo. No. Independientemente de los días que tenga el mes, hay una remuneración fija, ¿correcto? Si en febrero laboró 28 días, percibe, digamos, 1.500. Si ujú, en marzo laboró 31 días, percibe igual, 1.500, ¿cierto? El ujú, pago de la remuneración no va en función del número de días que tenga el mes. Si ha laborado el mes completo, la remuneración es completa. Pero si hay días de inasistencia, esos días se descuentan. Por ejemplo, en febrero dejó de laborar un día, entonces a esos 1.500 que les corresponderían por febrero le descuento uno. Le dejó de laborar 5 días, le descuento 5 días. Entonces partimos de la remuneración fija y empezamos a descontar. No hacemos al revés, a veces equivocadamente hacen remuneración fija por el número de días laborados y ahí te das cuenta que no calza, ¿no? ujú, Así sería mm, entonces, Claudia. ya. Ya, y con respecto a los conceptos remunerativos, como son, bueno, las horas extras, ¿no? Que es a razón aún de un sexto del promedio, ¿no? Un promedio de un sexto. Ujú. Y los periodos laborados incluiría en lo mismo, al igual que las comisiones, No te entiendo la porque pregunta. el feriado laborado también, bueno, El vendría a ser feriado. libre. Ujú, El feriado laborado, claro, cuando el trabajador labora en día feriado, ya te entiendo. Si es que el trabajador ha laborado en feriado, es un pago adicional, ¿correcto? correcto, ajá. La triple que le llaman. Ya, entonces si hay regularidad en el pago de días feriados, tiene que incluirse. Sí, claro, claro que sí. Así como las comisiones, así como las horas extras. Es una remuneración adicional que el trabajador ha percibido en función del trabajo prestado en día feriado. Y si ha sido de manera regular, tiene que ingresar al cálculo del beneficio. Así es. Así como todo otro concepto remunerativo. Ok, listo, Ujú. muchas gracias. Ok, vamos con una siguiente pregunta. Sí, doctora, la usuaria Milagros Córdoba. Adelante. Oh, buenas tardes, señorita. Mi consulta es la siguiente. Si como antes dijo la señorita, si yo tengo un trabajador que ha ingresado el 15 de noviembre, octubre, y mi fecha de pago de CTS es el 15, ¿lo puedo considerar en la planilla de CTS? ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Si el trabajador ingresó un 15 de octubre y yo hago Ya. el depósito de CTS el 15 de noviembre, ¿lo puedo considerar? Sí, claro, lo puedes considerar porque al 15 ya está cumpliendo un mes. Entonces ya Ya, lo considerarías un mes ya. natural. Una segunda consulta y la última. Ujú, Con respecto al bono del 9%, es solo la ujú. remuneración computable, no es el bono del 9%, no se le aplica en ese caso. El bono, mal llamado bono, se llama bonificación extraordinaria que acompaña a la gratificación. Este bono del 9% o del 6,75% en caso que el trabajador aporte salud
perdón, a una EPS, no tiene naturaleza remunerativa. La ley que regula ese bono es la Ley 30334 y su reglamento 012-2016 TR. Aquí se establece sobre dicha bonificación extraordinaria que no tiene naturaleza remunerativa, por tanto no integra el cálculo de ningún beneficio social. Es un concepto resarcitorio que nos otorga el Estado, porque en algún momento se estableció que las gratificaciones aportaban a salud. Sin embargo, en la actualidad, el marco normativo señala que las gratificaciones están exentas de toda aportación, de todo descuento, pero se sigue descontando el aporte de salud y a través de la bonificación extraordinaria nos hacen la devolución. Esa es la mecánica un poco intrincada y en consecuencia la bonificación extraordinaria se regula como un pago resarcitorio que no tiene naturaleza remunerativa. Vamos con una última pregunta por esta ronda primera. La usuaria María Elena. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, María Elena. ¿Cómo está? Sí, tengo algunas consultas. Mire, tengo Adelante. claro que si un trabajador ingresa, por decir, un 15 de enero a un 15 de febrero, no percibe gratificación, porque en ninguno de los dos casos ha tenido mes cumplido, mes calendario completo. En el caso de CTS y de vacación, ¿sí le correspondería? En el 15 de enero al 15 de febrero, Exacto, ajá. Estamos hablando que ha trabajado 16 días en enero, 15 de febrero, 31 días en total. Yo entiendo que sí le debería corresponder, porque en estoy el caso cumpliendo. a ver, del 15 de enero al 15 de febrero. Ajá, En el caso de la CTS ha cumplido un mes comprendido entre el exacto. 15 de enero y el 15 de febrero. Por lo tanto, CTS trunca sí le corresponde por un mes y algunos días más, ¿no? Un día más, Claro. creo. Ajá. En Y en el caso vacación. en el caso de la gratificación no le corresponde, porque la gratificación se paga en función de mes calendario completo. Es decir, tú tienes que haber laborado desde el día 1 hasta el último día que te marca el calendario. En el caso de febrero, por ejemplo, tiene 28 días o de repente 29 si el año es bisiesto, ¿no? Entonces, de acuerdo Ujú, a eso, tienes que haber laborado todo el mes completo, de acuerdo al calendario, para que te corresponda gratificación por dicho mes. En este caso, no lo cumplió ni en enero ni en febrero, ujú, ya. Y en vacaciones también le correspondería el pago igual que la proporcional al mes. CTS. Sí, Exacto. igual que la CTS. Y Así lo que sí siempre me ha marcado duda, y esa sí es la última pregunta que le hago, es que normalmente cuando un trabajador labora todo un semestre y se ha hecho horas extras en ese semestre, la división que se realiza es un sexto, ¿no? De todo el acumulado en el semestre. Haya hecho 3 correcto, meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Pero ¿qué pasa así si es es. un trabajador que solo ha laborado 3 meses, ¿no? 3 meses y los 3 meses ha hecho horas extras. No, el En promedio este para caso, CTS, sí, justo eso quería preguntarle. en este caso particular, cuando el tiempo de labores es menor que el semestre, Ujú, este primer cálculo, porque si te das cuenta, el cálculo de la CTS tiene dos tiempos, ¿no? El primer tiempo cuando identifico mi remuneración computable y el segundo tiempo cuando aplico mi fórmula, ¿no? Mi fórmula de ujú, CTS. Entonces, para este primer tiempo, la división se hace entre el número de meses laborados dentro del semestre, que si son 3, la división se hace entre 3. ¿Por qué? Porque tú tienes que obtener el promedio de lo percibido en el tiempo laborado. Y si ha laborado y ha hecho horas extras en 3 meses, se divide entre 3 solamente. ujú, Luego, al momento, segundo tiempo de aplicar tu CTS, sí siempre es entre 12 y luego multiplicado por ujú. 3, que en este caso sería, ¿no? Ujú. Ya, claro, para la computable. Y en el caso de gratificaciones, Lo si mismo, fuera, solamente que al momento de aplicar la fórmula no es entre 12, es entre 6. ya, entonces es entre el tiempo, en el periodo laborado que tiene el trabajador, ¿no? En ambos casos, porque de hecho la norma de gratificaciones te remite a la ley de CTS para ese escenario hipotético
para ese caso en particular, te dice aplíquese lo que señala la ley de CTS, igual que las vacaciones. Ambas normas te remiten a la ley de CTS, se aplica de manera supletoria. Ujú, sí, sí, sino que hay una mezcla de artículos. Hemos estado Sí, revisando claro. del 16 con 17 y ahí no es tan directa la relación para que Sí, lo puedan entender ambos. revisa la ley y también su reglamento siempre de la mano. Ujú, ya, gracias. Ok, vamos con una última pregunta de esta ronda. Está más divertido El contestar preguntas que usuario, hablar ajá, el usuario unilateralmente. Mauricio, doctora. Adelante, Mauricio, nuevamente. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo Doctora, estás, lo que pasa Mauricio? es que me causó curiosidad en uno de los ejemplos que pusieron en el caso que el trabajador labore desde el 15 de octubre y se pueda considerar el pago de la CTS para el mes de noviembre. Mencionaron de que sí aplicaría en todo caso el pago para ese periodo, porque completa desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre 30 días. Sí, claro, porque ha cumplido un mes de servicios, Lo que pero pasa, tú sabes que el cálculo se hace en función del semestre percibido en el periodo anterior, en el semestre anterior, el semestre anterior a la fecha en que se paga el beneficio. sí, lo que pasa, Entonces, claro, perdón. se correspondería solamente 15 días de CTS, ¿no? Ah, ok. Lo que pasa es que, claro, 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 o sea, no se considera en todo caso los 15 días del mes de noviembre. claro que no, porque noviembre ya pertenece a otro periodo. Ah, Así ok, es. ok, ok, ok. Ujú. Pero entonces sí le Claro, tú correspondería que pagas, se le haga. tú evalúas el tiempo de servicios, que Sí, a la fecha en que corresponde pagar el beneficio tiene que haber cumplido el mes. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuánto me corresponde? Solamente tengo 15 días de octubre, ¿no? Ahora, un caso hipotético distinto. Supón que yo ingresaba a laborar el 1 de noviembre, ¿no? El 1 de noviembre. Y corresponde pagar la CTS el 15 de noviembre. ¿Me corresponderá CTS? No me corresponde, ¿no? No me corresponde porque al 15 de noviembre yo no he cumplido un mes, ¿cierto? No he cumplido el mes. claro, Ahora, ¿qué pasará cuando yo calcule mi CTS del semestre siguiente, que es de noviembre? Ahí se contabilizará esos primeros 15 días del mes de noviembre junto con todo el plazo siguiente, ¿no? claro. Pero Así es. disculpe, haciendo una pequeña réplica. ¿Qué sucede en todo caso, sabiendo que la oportunidad, el plazo máximo es de 15 días, o sea, del mes de noviembre? Sabemos que el empleador está en la capacidad de pagar las CTS en todo caso el 1 de noviembre. Sí, es correcto. Entonces, bajo ese contexto, entonces el empleador va a decir, no has cumplido el mes completo en realidad, porque estábamos suponiendo en el primer caso que, que el pago se haga oportunamente el 15 de noviembre. El empleador tiene dos opciones, la que hemos señalado, pero también tiene la opción de no pagar la CTS para este periodo, pero guardarlo, digamos, Al este próximo. cachito de 15 días del mes de octubre, pagarlo junto con la CTS del mes siguiente, bajo este criterio que tú estás señalando. Entonces, el Sí. semestre siguiente pagará el semestre más los 15 días del mes de octubre, Ah, ok. ¿no? Entonces, dos criterios, ¿no? Ya, entonces, bajo esos Que dos criterios. los dos tienen sus argumentos válidos. Así es. Ah, ok, ok. Listo, doctora. Adelante. Vamos a continuar entonces vamos a continuar con el tema que tenemos y luego volvemos a una ronda de preguntas siguiente. Hablemos ahora sobre el depósito o el depositario de la CTS. El depositario de la CTS es la entidad financiera, sea que se trate de un banco, sea que se trate de una caja municipal, una caja de ahorros, cooperativa, ¿no? Cualquier entidad financiera o análoga aprobada por la Superintendencia de Banco y Seguros para calificar como depositaria de la compensación por tiempo de servicios. El trabajador cuando ingresa a prestar sus servicios debe comunicar a su empleador
cuál es la entidad que él quiere que custodie su CTS dentro de las distintas opciones que existen autorizadas por la SBS, ¿no? Llámese Banco Falabella, Interbank, Scotiabank, BCP, el que fuera, el que él quiera, ¿no? Para estos efectos, el empleador suele entregarle al trabajador una serie de documentos que debe llenar, ¿no? En formatos de declaración jurada. Dentro de estos, em, hay una declaración jurada sobre la elección de depositario, ¿no? Ahora, una vez que el trabajador ingresa a laborar, tiene plazo para comunicar a su empleador la elección de su depositario. Este plazo no debe exceder del 30 de abril o del 31 de octubre según su fecha de ingreso. A efectos de que cuando corresponda a hacer los depósitos de la CTS del semestre más próximo, el empleador pueda tomar en cuenta la elección del trabajador. El empleador está obligado a tomar en cuenta la elección del trabajador. Si el trabajador no hubiera elegido, por los motivos que pudieran acontecer, no sabe, no quiere, duda, deja la decisión en poder del empleador, qué sé yo, el empleador tomará la decisión eligiendo al depositario dentro de los depositarios que domicilen en la provincia donde se encuentra ubicado el centro de trabajo o la más próxima, haciendo el depósito en la cuenta y moneda nacional dentro del plazo más largo factible. La elección del depositario es pues fundamental porque va a ser quien finalmente custodie el dinero del trabajador. La CTS, cuando se abona, no llega directamente al trabajador, va al custodio, va al depositario, se queda guardado ahí y solamente se pone a disposición del trabajador cuando finaliza el vínculo laboral. Es por eso que la CTS se conoce como una suerte de seguro de desempleo. Mm, Debatible esa analogía, ¿no? Porque en realidad no es un seguro, es un derecho es un derecho adquirido en realidad, ¿no? Un derecho que hemos venido nosotros acumulando en razón de nuestro trabajo. Em, la CTS se pone a disposición del trabajador cuando finaliza el vínculo laboral, salvo excepciones. Por ejemplo, en la etapa de la COVID-19 se permitió la libre disposición de la CTS para paliar los efectos del estado de emergencia por la pandemia de COVID-19, ¿no? Ha habido varias oportunidades en que se ha permitido el libre depósito de la CTS. Inclusive, ahora mismo está vigente esta norma que permite la liberación del depósito de la CTS para paliar la crisis económica, ¿no? Esta liberación de la CTS está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Vamos a una siguiente diapositiva, ¿no? El depositario puede cambiarse en cualquier momento que el trabajador quiera. Simplemente debe notificar a su empleador que desea cambiar de depositario, indicándole cuál, y el empleador tiene un plazo de 8 días hábiles para comunicar al depositario actual la decisión del empleador y el depositario actual en un plazo de 15 días debe comunicarse con el nuevo depositario y trasladarle el dinero del trabajador, ¿no? Transcurrido este plazo, el trabajador ya tiene que recibir la indicación del nuevo depositario respecto de su fondo. El plazo para el depósito de la CTS
como lo habíamos señalado, es dentro de los primeros 15 días del mes de mayo, dentro de los primeros 15 días del mes de noviembre, respectivamente. Y como bien lo dijo Mauricio, el pago se puede hacer diligentemente desde el día 1 de mayo, ¿no? Desde el día 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque noten que la norma señala dentro de los primeros 15 días. No te dice el 15 de mayo, el 15 de noviembre, no, te dice dentro de los primeros 15 días. Para un empleador diligente, pues hacer el pago con antelación, con anticipación, evita contingencias, ¿no? Y es lo más recomendable, ¿no? No hay excusa para no hacerlo porque ya conoces de antemano, se ha cerrado el semestre computable para el cálculo del beneficio, así que ya conoces cuánto se debe depositar por cada trabajador. Ahora, si el 15 de mayo o el 15 de noviembre por alguna razón fuera inhábil, el depósito de la CTS se puede hacer el día hábil siguiente, el día hábil más próximo, más cercano. Una vez efectuado el depósito de la CTS, el empleador debe entregar al trabajador la hoja de liquidación de CTS dentro de los 5 días hábiles siguientes a haber efectuado el depósito. Esta hoja de liquidación de CTS es una suerte de explicación de cómo se ha calculado la CTS, cuál es la base de cada. Estamos hablando del plazo para depositar la CTS. Yo estaba señalando que el plazo es dentro de los primeros 15 días del mes de mayo y dentro de los primeros 15 días de noviembre, respectivamente. El pago, como se había señalado, puede hacerse desde el primer día de mayo, desde el primer día de noviembre, considerando que para esta fecha, el empleador ya conoce, ya se ha cerrado el semestre que es base de cálculo del beneficio. Ahora, si el último día de plazo es un día inhábil, se puede hacer el pago dentro del primer día hábil siguiente. Ahora, dentro de los siguientes 5 días hábiles de efectuar el depósito, el empleador debe entregar a su trabajador la hoja de liquidación de CTS, que es una suerte de explicación sobre cómo se ha calculado la compensación por tiempo de servicios, ¿no? El empleador deberá indicar el periodo de servicios que está formando base de cálculo de la CTS, las remuneraciones que son parte del cálculo de la CTS, entre otros conceptos necesarios para calcular la CTS. Se debe colocar también la información detallada respecto de la remuneración computable, respecto del depositario. De repente el trabajador no sabe quién es el depositario de su CTS, ¿no? Dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber efectuado el depósito de la CTS. La CTS es un monto intangible, lo que quiere decir que no está sujeta a ningún tipo de descuento, ningún tipo de retención. En caso de que el trabajador le embarguen sus cuentas, ¿no? La CTS, al estar custodiada de forma independiente, de forma autónoma, no puede ser en materia de ningún tipo de descuento, con la excepción de los alimentos, ¿no? Con la única excepción de los alimentos, cuyo descuento se puede efectuar hasta el 30%, ¿no? Em, una situación excepcional es la retención por falta grave del trabajador. Y aquí hablamos de la CTS trunca. La CTS trunca es aquella CTS que se ha venido contabilizando, pero el vínculo laboral ha finalizado y esto antes del plazo en que el empleador debía efectuar el depósito de la CTS. Entonces, en este caso, la CTS trunca ha quedado pues em, pendiente de depositarse, el empleador lo otorga directamente al trabajador dentro de las 48 horas de cese. En este caso, si es que el empleador hubiera cometido una falta grave que hubiera originado un perjuicio económico al empleador, el empleador tiene la posibilidad, tiene la facultad de retener
la CTS. Esta retención se hará notificando al depositario de la compensación por tiempo de servicios que tenga bajo su poder, indicándole que retenga la CTS, que no la libere. ¿Por qué? Por haberse cometido una falta grave en perjuicio suyo, ¿no? Esto es factible, sí, pero el empleador tiene que comunicar al juzgado laboral de su jurisdicción la acción legal por daños y perjuicios pertinente, ¿no? Producto de esa falta grave que le ha ocasionado perjuicio. El plazo que tiene para iniciar esta acción judicial es de 30 días naturales producido el cese del trabajador, debiendo acreditar lo correspondiente, ¿no? Ahora, puede pasar dos cosas, que producto de este juicio laboral se declare la culpa del trabajador, en cuyo caso la indemnización económica que el trabajador debe pagar a su empleador por el perjuicio ocasionado se pagará eh, en parte con la CTS retenida como medida cautelar. Y podría pasar lo contrario, que se determine que el empleador es inocente, ¿no? En cuyo caso inmediatamente se ordenará la liberación del CTS y se ordenará también al empleador que le pague intereses que se hubieran generado por el tiempo que el trabajador no pudo disponer de su CTS y también se le se le ordenará pagar la indemnización por retención indebida de la CTS. Esto mismo pasará cuando el empleador hubiera ordenado la retención de la CTS, pero no hubiera iniciado la acción judicial correspondiente. Esto es la retención por falta grave de la compensación por tiempo de servicios. La disponibilidad de la CTS, como lo señalé, en principio, en términos generales, la CTS queda a disposición del trabajador cuando finaliza el vínculo laboral y solamente de manera excepcional se libera antes de finalizar el vínculo laboral. Antes de la pandemia de la COVID-19, los trabajadores pudieron disponer de su CTS en razón de el 100% del excedente a 4 remuneraciones. Esas 4 remuneraciones eran el monto base intangible, no se podía tocar, solamente se podía tocar el excedente de esas 4 remuneraciones, de manera excepcional. A raíz de la COVID-19 se estableció en varias oportunidades la liberación del 100% de la CTS, quedando en la práctica sin efecto a esta figura de la disponibilidad sobre 4 remuneraciones. No ha perdido vigencia, pero en la práctica la norma por la crisis económica se superpuso, aunque es una norma de naturaleza temporal, ¿no? Ahora, cuando finaliza el vínculo laboral, el empleador debe otorgar al trabajador la constancia de liberación de CTS, documento en el cual se da a conocer al depositario de la CTS que ha finalizado el vínculo laboral y se le solicita que proceda a liberar inmediatamente el fondo. En algunos casos, si es que el empleador se retrasa en el otorgamiento de la constancia de liberación de CTS, el trabajador puede acudir a la vía administrativa a SUNAFIL para que otorgue un documento que sustituya la constancia de liberación de CTS, un certificado que sustituya la compensación de la CTS. SUNAFIL extenderá la certificación de ese cese y con este documento el empleador va a poder acudir a la entidad que custodia su CTS a retirar su CTS, valga la redundancia, ¿no? Respecto a las infracciones sobre CTS relacionadas a la CTS, tenemos como tanto infracciones graves como infracciones muy graves, ¿no? No pagar oportunamente
o no pagar de manera completa la CTS es una infracción grave, así como también depositar la CTS en una entidad financiera distinta a la elegida por el empleador es una infracción grave. No entregar la hoja de liquidación de CTS es una infracción leve, ¿no? Ahora, la escala de multas de dependerá del tamaño de la empresa, o mejor dicho, del régimen laboral al que pertenezca la empresa, si es microempresa, pequeña empresa o empresa del régimen general, y del número de trabajadores afectados, ¿no? Esta escala de multas la encontramos en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que es el decreto 019-2006-TR. Dicho esto, vamos a pasar a una ronda de preguntas final para poder absolver las dudas que tuvieran hasta este punto. Doctora, tenemos Vamos, a la usuaria Miriam Yotop. adelante. Buenas tardes, gracias por la capacitación. Una consulta referente a la CTS, ¿también rige para los docentes, igual como los privados? Ah, mire, qué buena pregunta. Cuando hablamos de docentes, hay que especificar si se trata de docentes contratados por instituciones privadas bajo el régimen laboral de la actividad privada, lo que conocemos comúnmente como docentes contratados, ¿no? A ellos les corresponde la CTS, tal cual hemos conversado el día de hoy. Y el otro grupo, el otro escenario, son los docentes nombrados, que son aquellos que pertenecen a la carrera pública magisterial, que está a cargo del Estado. A ellos los contrata el Ministerio de Educación, ¿no? A su vez hay una UGEL por distrito que dispone a qué institución asignar cada docente. A ellos les corresponde compensación por tiempo de servicio, sí. También eh, puede ser hace 1 año o 2 años apenas que se modificó la ley de carrera pública magisterial, estableciendo el pago de la compensación por tiempo de servicios en función de años de servicio y, y el pago de esta CTS de manera fraccionada. ¿Cómo funciona la CTS para estos efectos? No aplica la ley de CTS como lo mencionamos inicialmente, es un régimen especial, es más, es un régimen del sector público, así que no aplica la ley de CTS, aplica la ley de carrera pública magisterial. El cálculo, la forma de cálculo, la periodicidad de pago fraccionado también está en la norma de la materia, así que habría que dirigirnos a ella para ver cualquier duda referente a la CTS de los docentes, ¿no? Pero la respuesta, simplificando lo anterior, es sí, sí le corresponde a los docentes contratados bajo la ley de CTS y a los docentes pertenecientes a la carrera pública magisterial de acuerdo a dicha disposición, a dicha norma. Vamos con una siguiente pregunta. Sí, doctora, tenemos al usuario Marco Lozano. Doctora, buenas tardes. Les saluda Marco Lozano. Agradecido por la exposición. Mi Muy consulta es la buenas siguiente. tardes. Mi consulta es la Adelante. siguiente. Gracias. Mi consulta es la siguiente. Si durante el semestre el trabajador acumula tardanzas y estas se convierten en días y fracciones de minutos que quedan, ¿se toma en cuenta esto como ausencias o se descuentan estos tiempos para el cálculo del CTS? No, las tardanzas no se descuentan de la CTS. Las tardanzas se descuentan del día en el cual se elabora. Nada más. Digamos, me tocaba ingresar 8:30 y he llegado 8:45.
Son 15 minutos de tardanza que se me van a descontar del día de hoy. Nada más. La tardanza no influye en el descanso semanal obligatorio, ni en las vacaciones, ni en la CTS. No. La sanción a una tardanza es precisamente ese descuento proporcional y de repente si es reiterativa una amonestación escrita, una amonestación verbal, inclusive una sanción importante como es la suspensión. Ahora, claro, ahí podría ser, ¿no? Digamos que me suspende el empleador. Ese día de suspensión sí se descuenta el ACTS, ¿no? En el hipotético caso que llegue a pasar. Vamos con una siguiente pregunta. Doctora Elmer Edison. Adelante. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. A los trabajadores obreros municipales del régimen 728, ¿se les puede considerar dentro de las CTS los convenios colectivos de sumatoria a la remuneración? Convenio, bueno, en principio, aquellos ingresos que percibe el trabajador producto de convención colectiva no son remunerativos, pero habría que evaluar si a partir de un convenio colectivo se incrementa la remuneración. Es probable que ese incremento tenga naturaleza remunerativa también. ¿Dónde se despeja nuestra duda? En el propio convenio colectivo. Ahí va a decir qué naturaleza se le ha asignado a ese incremento. Puede ser un incremento en términos remunerativos, que es el mejor de los casos, o puede ser un incremento bajo un concepto no remunerativo producto de un convenio colectivo que no tenga influencia en el cálculo. Entonces, la respuesta es depende, depende de lo que diga tu convenio colectivo, ¿no? Si tu convenio no dice nada, lo más probable es que no. O en todo caso, pedir una opinión técnica, ¿no? A la Dirección General de Trabajo, ¿no? Para ver qué calificación se le otorga, ¿no? Yo en lo personal considero que si el convenio colectivo señala que se incrementa tu remuneración, se le podría asignar calificación remunerativa, ¿no? Sería lo lógico, sería lo natural, ¿no? Pero podría pasar lo contrario también. También, generalmente los incrementos a nivel de ingresos, producto de convención colectiva, pues no tienen naturaleza remunerativa, como lo hemos visto en el artículo 19 de la ley STS, ¿no? Así es. Vamos con una siguiente pregunta. Sí, la usuaria Alejandra Soto, doctora. Adelante. Buenas tardes, doctora. Mi consulta es la siguiente. Quisiera saber si los colaboradores pueden solicitar el cambio de cuenta CTS en cualquier mes del año, y también la segunda que se deslinda de la primera es, para realizar este cambio de cuenta CTS, el colaborador debe aperturar primero su cuenta en el banco de su preferencia, o cuál es el proceso que debe seguir el colaborador. En cualquier momento puedes tomar la decisión de cambiar de depositario. No hay un cronograma, no hay un plazo, ¿no? Por supuesto, lo ideal es que lo hagas con anticipación, porque de hecho el procedimiento para cambiar de depositario tiene un plazo, ¿no? Mira, tú tienes que comunicar a tu empleador tomando en cuenta que él tiene 8 días para comunicar al depositario actual. Y a su vez, el depositario actual tiene 15 días hábiles
para notificar al nuevo depositario. Tú tendrías tu respuesta efectiva. Por cierto, no se admite una negativa. La respuesta va a ser sí o sí el cambio de depositario pasados los 15 más 8, 15 y 5, 23, ¿no? 23. 23 días hábiles después de haber notificado a tu empleador. Entonces tú tienes que tomar en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, si tú querías que en el mes de noviembre se deposite en el nuevo depositario elegido, tienes que haberlo comunicado con 23 días de anticipación. De preferencia 23 días antes del 1 de noviembre, ¿no? Y es el único plazo. Ahora, el procedimiento consiste por tu parte en notificar a tu empleador por escrito. Nada más. Lo demás lo hace el empleador y el depositario. El depositario se comunica con el nuevo depositario y el nuevo depositario apertura tu cuenta. Tú no tienes que aperturar nada. De hecho, no puedes. Un trabajador no puede aperturar su cuenta de STS. Lo hace el empleador. Vamos con una siguiente pregunta. Con el usuario Ja Rodríguez. Adelante. Hola Leslie, ¿qué tal? Quería ponerte un caso acerca del pago de la CTS. En caso un trabajador tenga este subsidio a partir del mes de noviembre hasta el mes de abril, estamos hablando de 6 meses. ¿Cuánto, en este caso, podrías explicarnos el detalle, a pagar de la CTS? Y este mismo caso llevaría, que tiene un descanso médico a partir de julio hasta julio, agosto, septiembre. Y no, agosto, septiembre y octubre, y en noviembre, ¿cuánto le correspondería o cómo sería el proceso a pagar? Bueno, no tengo papel y lápiz para tomar nota de lo que me has mencionado, así que vamos por partes. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los días de descanso médico son por excepción computables para el cálculo de la CTS, ¿no? Pero solamente los 60 primeros días por año. Y en particular el año lo vamos a contabilizar entre el 1 de noviembre y el 31 de octubre del año siguiente. Es decir, no va el año a contabilizarse del 1 de enero al 31 de diciembre, como es un año habitual. Para efectos del descanso médico, inicia el 1 de noviembre hasta el 31 de octubre. Dentro de este periodo, los 60 primeros días al año de inasistencias motivadas por accidentes de trabajo son enfermedades profesionales u otras debidamente comprobadas son computables. Quiere decir que se consideran como efectivamente elaborados. Aquí te pido tu ayuda. ¿Cuál es el caso? Ya, o sea, por ejemplo, Ujú, a partir de poniendo un caso hipotético, el ujú. trabajador tiene un descanso médico de noviembre del 2023 Ya, hasta abril del 2024. ya. Y en Ese, mayo, ajá, a ver, hasta ahí empezamos. Ese ya, descanso ok. médico desde el 1 de noviembre, creo que iba, desde Sí, noviembre hasta abril del año siguiente ujú, ok. Del 1 al 30 de noviembre ya hay 30 días. ok, Diciembre, del 1 al 30 de diciembre hay 60 días. Esos 60 días son computables. A partir del 31 de diciembre hasta abril, ¿qué día? Su descanso médico. hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril que termina su descanso médico, esos días del 31 de diciembre al 30 de abril ya no serían computables, se descuentan. Si el trabajador ha estado bajo un descanso médico, en el mejor escenario posible ha estado percibiendo un subsidio por incapacidad temporal
o si no, o inclusive si no lo fuera, en cualquier caso, no son computables los días de CTS por ese periodo. Repito, del 1 de noviembre hasta el 30 de diciembre se cumplieron los 60 días del año respecto a este periodo. Y a partir del 31 de diciembre hasta el de abril, el 3 de abril, creo me dijiste, bueno, esos días siguientes ya no son computables. Segundo paso del caso. El segundo sería si este mismo trabajador, a partir de agosto, septiembre y octubre, tendría descanso médico, o en este caso Ujú. subsidiado. En noviembre, ¿cómo sería el caso, no? A pagar. Ya. Desde el 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre hasta abril teníamos habíamos terminado el primer descanso médico, ¿no? Y luego el segundo descanso médico finalizaba, disculpa, ¿cuándo? O iniciaba, ¿no? El segundo, no, me perdí con tu ejemplo, disculpa, repítemelo. La segunda parte del caso. Hola. Hola, ahora sí. Ujú. Esta misma persona tiene un descanso médico a partir de agosto, septiembre y octubre, o sea, del Ya, presente año. ya, él no va a tener periodo computable hasta el 1 de noviembre de este segundo año. Ojo, hasta el 1 de noviembre. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? ¿La CTS de qué periodo? De De este mayo a segundo año, octubre, sí, de de mayo a mayo, octubre. correcto. Ya, de mayo a octubre. Él, durante todo este tiempo que inició el 1 de noviembre, se ha mantenido con descanso médico, ¿cierto? Se ha mantenido con descanso médico. Em, el periodo computable para noviembre iniciaba en mayo y finalizaba en octubre, pero él se ha mantenido con descanso médico, un descanso médico que ya había superado los 60 primeros días dentro del periodo. Por lo tanto, en ese mes de noviembre no le corresponde CTS. O sea, se está considerando los primeros 60 días que ya se pagó en mayo. Así es. En el mes de mayo, ¿no? El mayo previo aquí, hay un mayo intermedio, se está considerando los primeros 60 días del 1 de noviembre al 30 de noviembre. Solo, ¿no? Esos 60 primeros días se asignan para mayo, ¿no? Pero durante todo este periodo él ha estado con descanso médico, por lo tanto para noviembre ya no correspondería pago de CTS, porque no ha habido tiempo de servicios computable. Él siempre ha estado con descanso médico. Ahora, a partir de que finaliza este periodo 31 de octubre, inicia un nuevo periodo. Él va a estar con descanso médico, me indicas. Aquí se contabiliza nuevamente 60 primeros días por ese periodo. Y así cíclicamente. O sea, a pesar que trabajó mayo, junio y julio, no le corresponde en noviembre. ¿Es así? Mayo, junio y julio. ¿En qué periodo ha trabajado mayo, junio y julio? Discúlpame. Porque él ha estado con descanso médico, me indicaste. Claro, hasta abril. Hasta Ya, y ha abril trabajado mayo, y junio y en mayo, julio. claro, mayo, junio y julio trabajó y su descanso médico es agosto, septiembre y octubre. Mayo, junio. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. El periodo computable para la CTS de noviembre inicia en mayo y finaliza en octubre. Entonces Exacto. tiene mayo, junio y julio que ha laborado, que sí
ha laborado, pues entonces no se pueden descontar. Esa parte no te había comprendido. Mayo, junio y julio son los meses que integrarían la CTS. Mayo, junio y julio, porque se elaboraron. El periodo restante, agosto, septiembre, octubre, que son descanso médico, pertenecen a este periodo computable y él ya había superado 60 días de descanso médico, por lo tanto estos 3 meses no son computables. Entonces solamente ingresarían al cálculo del CTS mayo, junio y julio, que ha laborado efectivamente. Eso sería, estimado. Nos has puesto Sí, la consulta más que nos ha hecho enredarnos un poco, pero ahí está. sí, Sacamos sí, adelante la respuesta. sí, Así me quedó sería. claro, Así me se quedó tendría que claro. contabilizar. Muy bien, muy bien. Vamos Muchas con